Las barras bravas del fútbol. Y en oportunidades, hay becas para estudiar maestrías y doctorados en Estados Unidos. Y en cultura, desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, hablaremos con la autora caleña Pilar Quintana. Buenas noches. Los gobiernos de Colombia, Panamá y Estados Unidos pusieron en marcha un nuevo acuerdo para ayudar a los miles de migrantes que intentan cruzar por el llamado Camino de la Muerte por el Darién. La nueva política de ayuda al migrante consiste en crear centros de atención para que puedan llegar a los Estados Unidos por la vía legal. La iniciativa ofrece alternativas como permisos temporales de trabajo, asilo o repatriación familiar. Vamos inmediatamente con Luisa Barberi. Luisa, muy buenas noches. ¿Desde cuándo van a empezar a funcionar estos centros? Mateo, televidentes, muy buenas noches. Según el anuncio, a mediados de mayo comenzarán a funcionar estos centros de atención al migrante para procesar solicitudes antes de que intente pasar la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular. Entre las alternativas están las visas temporales del trabajo, asilo, visado humanitario o reunificación familiar. Asimismo, se busca darles opciones de migración legal a varios países de la región. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el secretario de Estado, Antony Blinken, anunciaron esta medida histórica que brindará alternativas a los miles de migrantes ilegales que buscan cruzar la frontera. Es un enfoque centrado en hacer que la migración sea más segura, ordenada y humana, y en promover los intereses del pueblo estadounidense. Se da un paso atrás y es realmente importante hacerlo a nivel mundial. Hay más de 100 millones de personas en movimiento. Además, Estados Unidos anunció que eliminará en mayo la aplicación del título 42, lo que significa que continuará expulsando indocumentados que crucen irregularmente la frontera. Esto acarrearía también enjuiciamientos y prohibiciones para entrar a suelo estadounidense por al menos 5 años. Tramitar procesos de reunificación familiar y emigración de colombianos hacia Estados Unidos de manera ordenada y legal. Se pondrá en varios lugares del país. España y Canadá también aceptarán migrantes cuyos casos serán gestionados por la vía legal a través de los centros de tramitación. Al respecto, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea, aseguró que se trata de un paso fundamental. Para que la inmigración sea un fenómeno regulado, para evitar que sea el negocio de las mafias que trafican con seres humanos, para evitar los que mueren en el camino. La Unión Europea anunció que invertirá 50.000 millones de pesos en la integración socioeconómica de los migrantes y las comunidades de acogida para apoyar a Colombia. Detrás de esta política migratoria está el llamado Título 42, que permite a las autoridades norteamericanas expulsar a quien intente ingresar por la frontera mexicana ilegalmente. Esta medida se levantará a mediados de mayo y por eso los centros de atención buscan ayudar a migrantes a entrar por la vía legal. Este es un reporte de Carolina Valladares, periodista de nuestro canal aliado La Voz de América. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy cambios migratorios a partir del próximo 11 de mayo, fecha en la que está previsto que termine el título 42. La noticia, facilitada de forma conjunta por los secretarios Antony Blinken y Alejandro Mayorkas, llega mientras la Casa Blanca anticipa que el flujo de migrantes hacia la frontera sur podría aumentar dramáticamente con el fin del título 42. Así pues, el nuevo plan contempla la apertura de centros de procesamiento en la región que abrirán inicialmente en Colombia y Guatemala y serán implementados por organizaciones internacionales que actuarán como socios. El objetivo de las autoridades estadounidenses es que estos centros funcionen como lugares en los que los migrantes puedan acudir para recibir una evaluación inicial con especialistas y acelerar el reasentamiento de refugiados y la preselección de personas en busca de vías legales de llegada a Estados Unidos, como el parol humanitario o la reunificación familiar. La idea, asegura la administración Biden, es brindar a las personas una forma legal, segura y regular de entrar a Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América para RTBC. A pesar de la recomendación que el presidente Petro le hizo al Comité Cafetero de esperar los conceptos del ministro designado de Hacienda, los representantes gremiales nombraron a Germán Bahamón como nuevo gerente para la Federación de Cafeteros. El nombramiento se dio en el marco del Congreso Nacional de Cafeteros. Vamos con Laura Rodríguez. Laura, ¿qué detalles se conocen de esta decisión?
Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Sí, precisamente, el presidente Gustavo Petro le había solicitado al sector cafetero que aplazara las elecciones hasta que Ricardo Bonilla asumiera sus funciones como nuevo ministro de Hacienda. Sin embargo, esta decisión se tomó en el Congreso Extraordinario. El ingeniero agroindustrial reemplazará a Roberto Vélez Vallejo, quien llevaba 7 años en el cargo y a quien le pidieron la renuncia a finales del año pasado. El nuevo gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros tiene 48 años, es ingeniero de la Universidad de La Sabana, especialista en mercadeo estratégico y ejecutivo y tiene más de 20 años de experiencia en alta gerencia nacional e internacional. Durante su intervención, Bahamonde aseguró que continuará con la labor de construir un buen futuro para el gremio. Solo la unión es la garantía de fuerza para resolver los problemas y para capturar las oportunidades. Tan pronto se conoció la elección, el presidente Gustavo Petro compartió unos trinos que Bahamonde había escrito hace unos años sobre las decisiones del primer mandatario en la alcaldía de Bogotá. Este es el nuevo presidente de la Federación Nacional de Cafeteros. Pensé que era el tiempo del diálogo y la construcción común. Dialogaré con sus organizaciones de bases regionales. Bahamonde mencionó que sin descanso trabajará en la prosperidad del gremio agrícola más importante del país. Nunca me sentiré tranquilo hasta que no logremos la autonomía financiera de la Federación Nacional de Cafeteros. El nuevo gerente administrará los recursos parafiscales del Fondo Nacional del Café, que alcanzó ingresos por $890 millones en 2022. Además, uno de los grandes desafíos que tendrá a cargo será aumentar la producción y las exportaciones de café. RTVC Noticias conoció en exclusiva el informe de inteligencia militar y policial que será entregado a la Comisión de Monitoreo de Cese del Fuego con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Estefanía Valencia, ¿qué detalles nos revela este informe? Daniela, muy buenas noches. RTVC Noticias conoció a través de este informe confidencial de inteligencia que en lo que va del cese del fuego de enero hasta ayer 26 de abril, las disidencias de las FARC y las autodefensas de la Sierra Nevada han cometido 249 acciones violentas y que de las cuales se consideran 120 violaron el cese al fuego. El Estado Mayor Central es el grupo que más acciones ha cometido en contra de la fuerza pública y la población civil. 192 hechos que están viendo ustedes en pantalla, pero ha mostrado una mejoría. Inició con 63 acciones en enero y a 4 días de finalizar este mes de abril van 24 acciones violentas. Recordemos que el mecanismo de monitoreo del cese con el Estado Mayor Central ya se instaló y este informe ya fue entregado a esa comisión para el respectivo análisis de ese informe y precisamente tomar todas las decisiones respectivas. Pasamos ahora a hablar de la segunda Marquetalia, 52 hechos violentos que ha tenido un comportamiento distinto. Comenzó bajo, con 4 casos, y en marzo y abril se incrementaron. Y las autodefensas de la Sierra Nevada, 5 hechos en estos 4 meses de cese que se registraron entre enero y febrero, y marzo y abril no reporta acciones por parte de este grupo. Durante el cese al fuego, el informe tiene un registro de 27 víctimas mortales por cuenta de artefactos explosivos principalmente, la mayoría a manos del Estado Mayor Central de las FARC, con 24 personas asesinadas entre civiles y uniformados, 3 víctimas a manos de la segunda Marquetalia y no hay reporte de víctimas de las autodefensas de la Sierra Nevada. Las regiones más afectadas durante el cese, el Cauca lidera la lista con un departamento que ha sufrido 80 acciones violentas del Frente Carlos Patiño y la columna Jaime Martínez. Le sigue el Meta con 26 hechos perpetrados por el bloque Jorge Briceño y el Frente Urias Rondón. Y Nariño, 24 acciones violentas cometidas principalmente por los frentes Oliver Sinisterra e Iván Ríos. El Instituto de Estudio para Paz Desarrollo, Indepaz, entregó un análisis respecto a aquellas estructuras o frentes como la Carlos Patiño del Estado Mayor Central que pese al cese al fuego han atentado contra la fuerza pública y la población civil. No es así, camarada. Salga usted. Realmente no está cumpliendo con las indicaciones del Estado Mayor Central, por eso el llamado es a mordisco, a que realmente diga si estos grupos del Comando Coordinador de Occidente hacen parte o no de su estructura y qué se puede hacer para que realmente cumplan con el cese al fuego.
A propósito del Frente Carlos Patiño, un brazo armado de la guerrilla que opera en el Pacífico colombiano, fue capturado por la policía el segundo al mando, alias Cardona o Barbas. Es un disidente de las FARC señalado por las autoridades de ser responsable de atentados con carro bomba en el Cauca. Stephanie, yo quiero preguntarle ahora por el ELN, porque este grupo armado confirmó el secuestro de un ciudadano sueco en norte de Santander. ¿Qué información tiene usted al respecto? Pues Mateo, el Frente de Guerra Nororiental admitió a través de un comunicado que secuestró a un ciudadano sueco-americano el pasado 11 de marzo en el Catatumbo. Lo señalan de espionaje y dicen que buscan liberarlo bajo la intervención de las autoridades de su país. Tras casi 50 días de secuestrado, el ELN señala a Ulf Vilger Erlingsson de supuesto mercenario y de estar adelantando labores de espionaje en el Catatumbo. Camuflado de documentalista, Ulf venía incursionando en la región del Catatumbo en plan criminal para la frontera cuando fue sorprendido por nuestras unidades. Durante varios años ha venido participando directamente en el diseño de estrategias y ejecución de planes desestabilizadores. El Frente de Guerra Nororiental del ELN condicionó su liberación. Ello requiere que autoridades de su país, organismos humanitarios internacionales, la Iglesia colombiana y la Defensoría del Pueblo lo reciban. La Embajada de Suecia en Colombia informó que en los próximos días publicarán un comunicado al respecto y la policía corrobora la veracidad de la información entregada por el grupo armado ilegal. Desde el pasado 13 de abril se encuentra desaparecido un hombre de nacionalidad sueca que se encontraba en la ciudad de Medellín. Nos conectamos con Ismael Tobón. Usted tiene detalles de este caso. Adelante. Daniela, televidentes, cordial saludo. Pues primeramente hay que recordar que ya fue ubicado su pasaporte. Quien lo encontró fue un habitante de calle en el centro de la capital antioqueña y posteriormente se lo entregó a las autoridades. Por ahora todas las alertas de búsqueda están activadas por el área metropolitana del Valle de Aburrá y están tratando también de establecer los últimos mensajes, la ubicación de los últimos mensajes que sostuvo este joven de 26 años con su madre estando aquí en la capital antioqueña. Según los familiares de Aret Pormisay, el último contacto que tuvieron fue el pasado 13 de abril a través de WhatsApp. Fue un mensaje de texto que él me envió diciendo que iba a estar en Medellín. De hecho, se iba a quedar unos días allí. Después de ese contacto, una chica me escribió a través de Facebook diciendo que habían encontrado el pasaporte de mi hijo. El joven de 26 años de edad salió de Suecia el 4 de abril, visitó Perú y una semana después llegó a Medellín, pero un habitante de calle encontró su pasaporte. Estamos haciendo toda la trazabilidad del ejercicio en el que corresponde, también las llamadas que se generaron y generalmente esperamos realmente continuar con esa búsqueda en aras precisamente de poder ubicar a esta persona. La madre del extranjero viajó a Medellín para liderar la búsqueda en medio de la angustia. El sentimiento de madre me dice que él está vivo, voy a luchar hasta encontrarlo, no me voy a dar por vencida. Las autoridades adelantan las investigaciones y han dispuesto de una línea telefónica para recibir información que permite encontrarlo. Luego de la designación de los nuevos ministros, el presidente Gustavo Petro comenzó a dar indicaciones específicas a su gabinete. Yo López los saludo, muy buenas noches. ¿Cómo han sido esas primeras horas de los ministros designados? Cuéntenos. Hola Mateo, buenas noches. Pues inmediatamente el presidente Gustavo Petro dio a conocer los nombres de los ministros designados. Comenzó el trabajo o las labores de empalme entre los ministros salientes y los ministros entrantes, pero también comenzaron a conocerse las primeras directrices por parte del primer mandatario para su nuevo gabinete, dentro de ellas trabajar día y noche por el beneficio de los colombianos. Se espera que el próximo lunes, 1 de mayo, se puedan posesionar los 7 nuevos ministros, pero también el nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. El primer mensaje fue de tranquilidad por el relevo en el Ministerio de Hacienda. Con Ricardo Bonilla logramos superávit fiscal y mejorar las calificaciones de riesgo de Bogotá en mi alcaldía. Nada diferente sucederá en Colombia. El Banco de la República seguirá independiente. Para la nueva ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, la primera indicación fue la de redoblar esfuerzos. Titular y entregar tierras a los campesinos debe ser la labor diaria del gobierno día y noche. A las entidades agrarias que tienen este objetivo, les pido iniciar jornadas nocturnas de trabajo. Y a los ministros que continúan, les pidió mejorar la efectividad. Uno de ellos, el ministro de Defensa, Iván Velásquez.
Va un promedio de 1,6 toneladas de cocaína incautadas por día. Hay que llegar a 2 toneladas por día en el próximo trimestre. La interdicción aún puede ser más eficaz. Entre más interdicción haya, más se debilitarán las organizaciones del crimen. También habló sobre la reforma laboral. Insistió en que busca acabar la iniquidad que hay en Colombia. El nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aseguró que buscará canales de diálogo con los jefes de los partidos tradicionales y dejó la puerta abierta para entablar conversaciones con senadores y representantes de manera individual y así impulsar los programas sociales del gobierno. Para el designado ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, las relaciones entre el gobierno y el Congreso están un poco desgastadas y por eso buscará entablar un nuevo camino de diálogo. Probablemente se han roto algunos puentes con los directores de los partidos, pero nosotros tenemos la obligación y el derecho de hablar con quienes representan ciudadanos, representantes y senadores para mantener nuestra defensa de los programas. El jefe de la cartera del Interior aseguró que el camino será el de los acuerdos y la concertación en beneficio para todos los ciudadanos. Pero es evidente que con algunos dirigentes de los partidos la conversación no ha sido fácil y como la conversación no ha sido fácil, dejamos la puerta abierta. Velasco reconoció que varios congresistas del Partido Liberal sí desean apoyar la reforma del gobierno. Los liberales en Cámara y muy seguramente en Senado en los próximos días han demostrado que mayoritariamente quieren acompañar las decisiones a pesar que el director del partido no quiere acompañar. Enfatizó que las primeras pruebas de fuego serán concertar el Plan Nacional de Desarrollo y sacar adelante la reforma a la salud. La Procuraduría y Contraloría manifestaron algunas preocupaciones sobre los proyectos de reforma a la salud, así como la pensional y laboral. Piden adelantar una discusión responsable. La procuradora Margarita Cabello, en medio del seminario del Derecho Disciplinario en Ibagué, insistió en que las reformas a la salud, pensional y laboral deben estar articuladas. La reforma a la salud contiene unas falencias gravísimas que van a afectar esos principios constitucionales de no regresividad. El ministro de Salud designado, Guillermo Jaramillo, aseguró en entrevista con el programa Colombia Hoy Radio que mantendrá la misma posición del presidente Gustavo Petro de expandir la atención médica. Aquí estamos también, es algo parecido, haciéndole una cirugía a la salud para mejorar, para solucionar lo que consideramos que hay que cambiar y transformar. Por su parte, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez manifestó que es importante fortalecer el Ministerio del Trabajo en su labor de vigilancia y control. De igual manera, realizar un llamado dentro del carácter transversal que tienen las reformas a la sensatez, a la prudencia. El Contralor también hizo un llamado para que se revise en el sector público las desigualdades de condiciones en los contratos de prestación de servicios. Se mantiene el nivel de actividad naranja en el volcán Nevado del Ruiz. En las últimas horas se registró un incremento en los sismos y otra en las variaciones. La tarea de aislamiento está siendo apoyada por el Ejército Nacional. Julie Pulgarín, ¿qué novedades se registraron hoy? Daniela, televidentes, muy buenas noches. Hoy la altura máxima de la columna de gases y ceniza observada fue de 1.800 metros medidos desde la cima del volcán, es decir, que se redujo en comparación a la de ayer cuando alcanzó una altura de 2.500 metros. Sin embargo, los sismos que se relacionan con el fracturamiento de roca en el interior del cráter aumentaron. Según el Servicio Geológico Colombiano, alcanzaron una magnitud máxima de 1.7 en la escala de Richter. Ante la alerta, las autoridades siguen trabajando en tareas de alistamiento de vías de evacuación. Los niveles de actividad sísmica, así como los de desgasificación o salida de ceniza, han sido irregulares en los últimos días. Sin embargo, esto no implica que el volcán haya retornado a la normalidad. Que el volcán pues sigue muy inestable, que este nivel naranja de probabilidad en términos de días o semanas de una erupción pues sigue vigente y por lo tanto estar muy pendientes de la actividad. Las fuerzas militares apoyan las distintas tareas de alistamiento como las vías de evacuación requeridas ante una eventual emergencia. Tenemos en este momento 2 equipos o 2 kits de mantenimiento de vías, de maquinaria, levantando taludes, limpiando alcantarillas, garantizando que estas vías nos den la ventaja para poder una evacuación de estos municipios.
Por su parte, la Gobernación de Caldas le solicitó a la Nación un presupuesto de 8.000 millones de pesos para atender temas de infraestructura vial, ayudas humanitarias, mantenimiento del sistema de alerta temprana, entre otros aspectos clave en medio de la contingencia del volcán. Rafael Moreno, el periodista independiente de Puerto Libertador, Córdoba, fue asesinado en octubre del año pasado, pero los asesinos no pudieron callarlo. Esa es la conclusión tras un trabajo de periodistas de todo el mundo que se unieron a su causa. El reportero, que tenía la certeza de que lo iban a asesinar, protegió sus investigaciones depositándolas en un fondo liderado por ese grupo. Y hoy esas investigaciones vieron la luz y hay revelaciones sobre presuntos hechos de corrupción en Córdoba. Y de este tema hablaremos hoy en nuestro informe especial. Bien, el CLIB y la Liga contra el Silencio retomaron las investigaciones de Rafael Moreno, coordinadas por Forbidden Stories en un trabajo periodístico llamado Proyecto Rafael. Los hallazgos comprometen a algunas familias que hacen parte de la clase política del sur de Córdoba. Estos son los testimonios. Realmente esta vaina no tiene doliente. Esto estaba que se terminaba y que estaba en la culminación final para la entrega del Estadio de la Eternidad. El periodista Rafael Moreno bautizó esta obra como el Estadio de la Eternidad, porque en esa época sus investigaciones le hacían concluir que la corrupción no iba a permitir que algún día estas tribunas se llenaran de público para ver deportes. El reportero también denunció otros proyectos que al parecer se los comió la misma corrupción: las calles sin pavimentar, el alcantarillado y el acueducto de los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano en el sur de Córdoba. Se robaron 1.000 millones de pesos en 50 días. A través de sus investigaciones, Moreno logró establecer que algunos políticos locales que pertenecen a determinadas familias tradicionales del sur de Córdoba, al parecer, desviaron millonarias sumas de dinero que nunca llegaron a las obras. Que le den una verdadera explicación de por qué se han perdido casi 7.000 millones de pesos. Todo eso era lo que investigaba y denunciaba cuando lo asesinaron. Que su trabajo periodístico fue móvil de sus asesinos está aprobado por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. Este panfleto me lo mandaron hace poco. En el papel me mandan esto. Pero ni la muerte pudo silenciar a este reportero con tono claro y voz rotunda. Antes de que lo mataran, y quizá por la certeza que él mismo tenía, protegió los papeles de sus investigaciones y hoy esos documentos y hallazgos están en manos de periodistas independientes que los concretaron y publicaron en medios de todo el mundo. Rafael se descargaba los contratos del sistema electrónico de contratación pública, veía el presupuesto, veía cómo estaba avanzando y se iba hasta la obra a revisar si estaban avanzando o no. La reportera Andrea Rincón de Cuestión Pública fue una de las que siguió jalando los hilos que quedaron sueltos en los papeles de Rafael Moreno. Y ahí se daba cuenta, ahí contrastaba precisamente los elefantes blancos y todo el desvío de recursos que se estaba dando en Puerto Libertador y en Montelíbano. Me vine muy preocupado. Cuestión Pública y más de 30 medios de comunicación siguieron las investigaciones. Este trabajo colectivo pudo determinar que el periodista Rafael Moreno tiene hallazgos documentados sobre 2 exalcaldes, Expedito Duque de Puerto Libertador y Gabriel Calle de Moya de Montelíbano. 2 cosas nos llamaron la atención. Familia Duque, más de 99 contratos entregados durante la alcaldía de Expedito Duque y su aliado, que suman alrededor de 14.000 millones y que quedaron en manos de amigos y aliados. Familia Calle, contratos entregados a sus familiares y amigos mientras ellos estaban en el poder, que ascienden a más de 25.000 millones de pesos. En 2019, la Fiscalía judicializó al exalcalde de Montelíbano, Gabriel Calle, por el carrusel de convenios, pues el ente acusador encontró aparentes irregularidades en contratos firmados por el exfuncionario. Yo soy Rafael Moreno, director de este diario digital. Y las investigaciones del periodista Rafael Moreno también involucran al exalcalde de Puerto Libertador, Expedito Duque, un político que, según versiones en la región, llegó a la alcaldía con el aval del destituido e imputado exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile. Era un político que decía que era un renovador, que venía a cambiar todos esos esquemas de clientelismo que venían arrastrando los políticos anteriormente. Y lo que decía Rafael es que llegó a nombrar a las mismas personas, fue avalado por Cambio Radical, recibió el apoyo de Edwin Besaile. Recordemos que Edwin Besaile es el exgobernador destituido de Córdoba por el cartel de la hemofilia. Entonces, así llega Expedito Duque
y luego Rafael se da cuenta que eso no era lo que él había apoyado. Esta es una granja de un cabildo indígena. Todos esos hallazgos, pistas y libretas de apunte del reportero fue lo que Rafael Moreno depositó en Forbidden Histories, una ONG internacional que protege las investigaciones de periodistas en caso de amenazas. Este trabajo de animación refleja la realidad que viven muchos periodistas en el mundo. De ese fondo de información protegida surgió el proyecto Rafael. Los asesinos creyeron haber silenciado al reportero, pero el periodismo de Rafael Moreno hoy ocupa titulares en The Guardian, El País de España y los portales de periodismo independiente más prestigiosos y premiados en el mundo. Estas obras a medio hacer, estos reclamos que tantas veces se oyeron en live de Facebook, hoy tienen lectores desde Canadá hasta Argentina y en sitios tan remotos como en India. RTVC Noticias fue el único medio que en su momento, tras el asesinato del periodista, fue a Puerto Libertador en Córdoba a hablar con la familia. Su reclamo de justicia es insistente y con valentía relatan cómo viven el duelo y también la audiencia. Este tema del periodismo me ha causado lágrimas, empezando por ahí. El periodista Rafael Moreno sigue en la sala de su casa, pero no como una presencia, sino como un recuerdo que a doña Enaida, su madre, todavía le destroza el alma. Voy acompañado de 3 líderes del corregimiento de Tierra Adentro. Esta camiseta del canal digital Voces de Córdoba todavía huele a él. Jamás la lavaron desde la tarde aciaga del 26 de octubre del año pasado, cuando Rafael fue asesinado por quienes querían silenciar su trabajo de periodista. Ya vamos en la recta final. Más de una vez yo le dije a él que no se metiera en eso, que no se pusiera, porque de esta manera uno oye muchos comentarios de periodismo y eso. Por cuestiones de corrupción y por cuestiones de desidia, pues la plata se perdió y han tenido que ir remendando. Nos dejaron solo, como él decía una vez que yo a veces yo no lo veía ni los en vivos de él porque no me gustaba, yo quería taparle la boca para que él no dijera nada, ¿para qué? Porque yo nunca estaba de acuerdo con eso. Esta casa está llena de nostalgia y recuerdos. Doña Enaida hace los oficios del día y luego cuida el jardín del patio. Completó 3 meses de encierro, porque ese dolor para ella es como una espina de rosa clavada en el alma. Aquí está mi papá, yo, Moisés, Mael y mi mamá. La viuda de Rafael también vive en medio del dolor. Las fotos y los recuerdos es lo único que le queda de su esposo. Hace 12 años fue la primera amenaza que yo le conocí, que debido a eso él tuvo que irse para Medellín. Llegaron 2 hombres en una moto y lo amenazaron. Personas venían y lo amenazaban y por redes sociales también lo amenazaban. E incluso también le dejaron un papel en la moto. En el baúl de la moto le dejaron un papel con una bala. Yo soy Rafael Moreno, periodista, investigador y líder comunal del sur del departamento de Córdoba. Ella y los niños también han vivido el martirio de la intimidación. Yo me asustaba, porque incluso llegaron hasta amenazar. Un mensaje que le llegó a él diciendo que ya sabían a qué me dedicaba yo, ya sabía dónde teníamos al niño estudiando. O sea, fue algo para mí, o sea, me asusté mucho. Pero él no, fuimos, colocamos la denuncia y listo, o sea, no fue más. En las tardes, Kiara termina su jornada como madre comunitaria y a veces saca tiempo para ir a visitar la tumba de su esposo en el cementerio. En Puerto Libertador, el pueblo de Córdoba donde la principal actividad es la minería, la familia, los amigos y cercanos del periodista Rafael Moreno conservan el duelo intacto y también los recuerdos de un crimen que quizá se pudo evitar. Estamos tomando maltica. Amenazas graves, sí, Rafa tuvo 7 amenazas graves por temas disciplinarios. O
según ellos. De ahí le quitaron el esquema y de ahí no volvimos a ver, o sea, ningún hombre de protección ni nada de eso. De ahí quedó completamente desamparado. Por tú decir ciertas cosas ganas enemigos, por decir lo que es ganas enemigos y por decir la verdad ganas enemigos. Entonces esto es lo difícil del periodismo. José Fernando, el sobrino del periodista, lo recuerda entre frases donde se confunden la admiración y el estupor. La carrera de mi tío era casi que empírica, la carrera de periodista, pero le surgía mejor que un profesional. Y muchos se lo celebraban o lo admiraban por ese talento que tenía para el trabajo social, para el periodismo. Que le den una verdadera explicación de por qué se han perdido casi 7.000 millones de pesos y nadie responde, nadie da la cara. Su familia cree que esta denuncia de Rafael sobre el estadio, cuya obra quedó inconclusa y se convirtió en un elefante blanco, fue uno de los determinantes de su muerte. El estadio La Eternidad, ese fue, pienso yo que le digo yo de esta manera, que fue la lápida, parte de la lápida más grande de Rafael Moreno. Porque ahí estamos hablando de cualquier cantidad de plata y de oficialmente un elefante blanco, porque eso no creo yo que lo termine. Esto estaba que se terminaba y que estaba en la culminación final para la entrega del Estadio de la Eternidad. Este es el barrio San Rafael de Puerto Libertador. Se llama como el periodista en su honor. Su sobrino recorre las calles a medio hacer con la camiseta de Rafael en sus manos. Bueno, José, háblanos un poco de cuál es la importancia que tiene esta camiseta para la familia de Rafael. Dani, mira, para mí esta camiseta viene siendo o simboliza más bien la capa de Rafael Moreno, la capa de superhéroe como lo hacen llamar en el medio de periodistas. Por aquí, por entre estas calles tristes, la gente también vive el duelo a su modo. Con decir la verdad muchas veces, ocasiona malestares en ciertos entes, sí que se componen en nuestro pueblo. Pero creo que en otra forma no podemos perder ese horizonte en decir la verdad, en expresar la verdad. Y creo que por esa verdad murió. La historia de Rafael Moreno es la de un periodista asesinado, pero también la de una familia que quedó partida, la de una comunidad que perdió a su líder y la de un recuerdo que ahora permanece sentado en la sala de su casa. Bien, pues a hoy no hay decisiones judiciales parciales ni de fondo por el caso del asesinato de Rafael Moreno. Las obras que él denunció también siguen inconclusas. Mateo, siga usted con más noticias. Estudian declarar la urgencia manifiesta en Envigado por las lluvias. Volvemos a Medellín con Ismael Tobón, quien tiene la información. Ismael, buenas noches. Mateo, cordial saludo. Pues solo son unos metros los que separa la quebrada La Ayurá con la vía afectada, que tiene, por supuesto, pues afectado justamente a varios sectores y habitantes del sector conocido como El Salado, en el municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá. La vía o la creciente súbita de las lluvias ocasionadas en las últimas horas empezó, por supuesto, a socavar la vía y posteriormente a generar esta pérdida de bancas. Se espera que se demore entre 5 a 6 meses la solución y una construcción de un muro de contención. Las lluvias de las últimas horas en Envigado generaron el aumento del caudal de la quebrada La Ayurá, lo que ocasionó que gran parte de la vía que comunica a varias veredas sufriera pérdida de la banca. Esta es la parte turística de Envigado, donde todo el mundo viene a hacer el sancocho los fines de semana, a tirar quebrada, entonces siempre incomoda a muchas personas. Bajo un volumen considerable de agua, y porque ese día pues llovió demasiado, pero bueno, eso son cosas de la naturaleza. La alcaldía de Envigado anunció que construirá un muro de contención para arreglar los daños, proceso que duraría 5 meses. Esta vía que están viendo en estos momentos totalmente destruida, luego tiene que acabarse de demoler toda esta calzada, mirar si afectó también la otra calzada y demolerla. Para evitar accidentes, las autoridades señalaron que se hizo acordonamiento de la vía. Analizan declarar urgencia manifiesta para atender la situación.
Y a continuación, en el siguiente video, ustedes van a observar el momento exacto en que un hombre, al parecer condenado por delitos sexuales y también por pornografía infantil y requerido por la justicia de los Estados Unidos, se lanza de un tercer piso, esto en el búnker de la Fiscalía aquí en la capital antioqueña, aprovechando por supuesto el descuido de, en este caso, de quienes lo acompañaban varios investigadores del CTI de la Fiscalía. El hombre pues fue trasladado posteriormente a un centro asistencial donde lamentablemente perdió la vida. Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados, 24/7. Ismael, muchísimas gracias por el reporte. La Agencia Nacional de Tierras alertó a las comunidades por riesgos de estafa en el Tolima. En Santa Isabel, puntualmente, delincuentes estarían pidiendo dinero y documentación a nombre de la entidad. Más en nuestro panorama nacional. La comunidad, docentes y estudiantes del Colegio Jorge Eliezer Gaitán de Bucaramanga protestaron por el mal estado en el que se encuentra el centro educativo. Salones, canchas y pupitres están en franco deterioro. Esta situación afecta a más de 300 estudiantes que piden pronta solución a la alcaldía. El Monumento a la Solidaridad, ubicado en la avenida Tercera Norte con calle 34 en el norte de Cali, se fracturó en dos partes. La Secretaría de Cultura de la ciudad adelanta todo el plan de intervención para recuperar esta icónica imagen. Recordemos que fue inaugurada el 24 de marzo del año 1995. 11 integrantes de una banda criminal en Itagüí fueron capturadas en las últimas horas por el Gaula de la policía. Estas personas son señaladas por el delito de extorsión, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Además, investiga si extorsionaban a comerciantes y ciudadanos de la zona. Más de 30 lideresas sociales en el Catatumbo han sido víctimas de amenazas por ejercer esta labor en esta región del norte de Santander. A estos casos también hay que sumar 70 amenazas más presentadas en zona rural de la ciudad de Cúcuta. Encapuchados y estudiantes vandalizaron un bus y lanzaron papas bomba en inmediaciones de la Universidad Industrial de Santander. El ESMAD intervino ante los desmanes que iniciaron con la convocatoria de la comunidad estudiantil para conmemorar los 2 años de las manifestaciones ciudadanas que se cumplen mañana. En este recorrido por algunos municipios de Casanare les contamos las historias de su gente y esa conexión tan profunda que tienen con la naturaleza. Esa conexión ha contagiado a visitantes, la mayoría europeos, que buscan vivir la experiencia en una de las culturas más ricas de Colombia y del mundo. Mateo, recordemos que los cantos de vaquería en la Orinoquía fueron catalogados además como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Por aquí voy tambaleando, parapeteando un guayabo que ya me tiene amarillo. Yo que en el campo amoroso he sido un hombre tan fuerte y estoy que casi me humillo. Cuando se está en las zonas rurales de Casanare como Paz de Ariporo, lo que más llama la atención son los rostros de sus habitantes, la sonrisa transparente, el brillo de sus ojos y la serenidad que les da la libertad, por ejemplo, de andar descalzos. Me identifico, yo siempre llegué el turista y José Aniceto Garrido del Totum. A mí me gusta estar descalzo porque es como recibir la energía que le brinda a uno la tierra, la naturaleza, entonces es como, me siento como libre, como que recibo la energía, siempre, nunca estoy cansado, siempre estoy enérgico porque recibo la energía por los pies. Una energía que necesitan para estar en un lugar tan agreste donde se habla golpeado y se canta con ternura. Ayer que llegué a mi rancho, lloré en la pata un trompillo al ver a mi caballito, renqueando con hormiguillo, mordido por los murciélagos y la clincha en el cadillo. Y en su rancho y con su caballo está otro llanero de pura cepa. Nací y criado yo al otro lado del río. Para sacar pescado ya. ¿Qué es lo más significativo de un llanero? Pronto el modo de vestir, que no le falte el cuchillo en la cintura, que eso lo identifica uno como llanero. A don Luis tampoco le falta su caballo. Aprecio un caballo, lo aprecio para mí. Inclusive que aquí tengo un caballo muy toñeco. ¿Qué es toñeco? Que lo consiento mucho. Muy buen caballo, muy buen ejemplar.
Acá en el llano comprobamos también que las almas gemelas existen y se encuentran. Somos como algo más de amigas, como prácticamente hermanas, pues nos llevamos muy bien. Brigitte es una campesina del municipio de Atocorozal y Valerie es de Bélgica y vive en Francia. A ella le gusta por lo menos venir aquí a la Aurora a ver lo que son los chigüiros. Es fan de los chigüiros, ¿cierto, Valerie? Ah, sí, cierto, sí. Sí, apasionada de naturaleza. Y el guayacamayo, capibara, chigüiro. Esta es una hermandad que nació hace 2 años cuando Valerie llegó por primera vez al Hato La Aurora. Desde entonces ha venido unas 10 veces y siempre que se va se siente la nostalgia. Sí, la tristeza de salir, sí, pero voy a volver. Me fui muy triste el bien que dejé mi llano, siendo tan fuerte sentí ganas de llorar. Todos quedan con la nostalgia de la partida, no importa de dónde, Estados Unidos, China, Japón. En este llano han visto gente de todos los rincones del planeta, donde se espera que los turistas lleguen con respeto para no interferir ni poner en riesgo esta enorme riqueza ambiental. Ahí están nuestras crónicas RTVC Noticias y continuamos con más, porque las autoridades departamentales en Casanare aseguran que el turismo viene en aumento, no solo de visitantes nacionales, sino extranjeros. Y conversamos con el gobernador de este departamento y habló sobre el futuro económico de esta región. Desde hace unos 5 años, Casanare está en un proceso de transición para dejar de depender de los hidrocarburos y apostarle a los sectores agrícola y turismo. El departamento de Casanare, en el reporte del año 2015, el PIB del departamento dependía un 76% del sector hidrocarburos. Hoy, el último reporte de Cámara de Comercio y del DANE han mostrado que tan solamente dependemos el 46% del sector hidrocarburos. Casanare es el primer productor de gas en Colombia y el segundo en petróleo según las autoridades departamentales, pero en los últimos años esto ha venido cambiando. Cuando recibimos el gobierno departamental en el reporte del DANE, tan solamente el 6% del PIB de Casanare representaba el sector turismo. Hoy, último reporte que tenemos por parte del DANE, significa que crecimos a un 16%, 10 dígitos crecimos nosotros alrededor del desarrollo del turismo. Según la gobernación de Casanare, en el último año llegaron más de 3.000 turistas extranjeros atraídos por el encanto llanero. Información internacional en RTVC Noticias. Al menos 55 migrantes murieron tras un naufragio frente a las costas de Libia, en el mar Mediterráneo. Los migrantes, al parecer, buscaban llegar a Europa en embarcaciones no aptas. 60 migrantes, entre quienes habían menores de edad, se aventuraron por el mar Mediterráneo y la pequeña embarcación en la que se transportaban naufragó. La Guardia Costera logró rescatar con vida a 5 personas, entre quienes estarían 3 pakistaníes, un egipcio y una menor siria, que fueron llevados a tierra firme. Recuperaron los cuerpos de otros 55 migrantes. Según las primeras informaciones, la embarcación salió de Garibaldi con rumbo a Europa. Los migrantes provenían de Bangladesh, Egipto, Pakistán y Siria. Según las autoridades, durante la noche realizaron una segunda misión de rescate de otra embarcación en la que viajaban 61 migrantes que fueron puestos a salvo. Al menos 7 personas murieron tras un incendio en un tren de Karachi Express que se encontraba en marcha. El fuego se extendió hasta varios vagones. El incidente se registró en Sukur, a unos 450 kilómetros de la ciudad portuaria de Karachi, en Pakistán. 6 personas murieron dentro del tren, 5 eran integrantes de una misma familia y la otra persona murió al saltar por la ventana. Las causas del incendio aún se desconocen. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Hoy los ministros del Interior y del Deporte, los presidentes de la DIMAYOR y de la Federación Colombiana de Fútbol se reunieron para tratar de buscar soluciones a los hechos recientes de violencia en nuestro fútbol. El gobierno le dijo no a la propuesta de la DIMAYOR del regreso de las mallas a los estadios del país. Hay que hacer unas urgencias, unas actividades de urgencia, que es precisamente fortalecer esas comisiones técnicas en las cuales se van a tomar medidas de emergencia, pero la posición del gobierno en este caso es que no podemos retroceder como sociedad. La Comisión Nacional de Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol se reunirá mensualmente para trabajar en el plan de acción que frenará así a los violentos en el fútbol. Buscar que las sanciones que se determinen sean efectivas, pero también
que se individualicen las situaciones. No vamos a generar procesos de estigmatización. No necesariamente que sean coercitivas, pero sí revisar el tema de invasión al campo, qué responsabilidad tiene eso y cómo desde el punto de vista penal se puede actuar diferente para que esas invasiones al campo sean castigadas inmediatamente y de manera severa. El Ministerio del Deporte se encargará del sistema de registro o enrolamiento, mientras que la DIMAYOR trabaja para agilizar el proceso de los hinchas que se carnetizaron en 2017. Estoy cruzando base de datos en estos momentos para saber exactamente cuántos fueron los hinchas que se carnetizaron, porque eso tampoco lo hizo la DIMAYOR directamente, sino un tercero. Estamos cruzando la base de datos, estamos identificando esos recursos, esos recursos no se han perdido. Tanto Gobierno Nacional como entes de fútbol piden corresponsabilidad y también que los futbolistas formen parte de las mesas de concertación con todos los actores del ecosistema fútbol. Hola a todos, bienvenidos a las noticias culturales. Hoy les cuento que Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez y yo nos vinimos para la Feria Internacional del Libro de Bogotá y les preparamos varias cosas. La primera de ellas viene en nuestro segundo bloque y es una entrevista con Pilar Quintana. Y la primera está buenísima porque tiene que ver con el lanzamiento de la tercera temporada del Cubo, que es esta serie de la casa de RTBC en la que ustedes pueden decidir cómo quieren que les cuenten las historias. Y la historia de esta oportunidad es bien interesante porque es un pueblo fantasma. Imagínense ustedes un lugar que tiene menos de 60 habitantes. Así que más bien, Juan Sebastián, Lord Cultura, cuéntenos qué es lo que está pasando con el Cubo. Buenas noches, Laura. Yo la saludo en otro punto de la feria, exactamente en el pabellón 23, porque nuestra casa hermana RTBC Play lanza nuevo contenido. Le estoy hablando del Cubo, que cuenta con 5 historias, pero que también experimenta este lado documental. Les voy a enseñar cómo manejar la plataforma. Nos vamos a www.rtbcplay.co, seleccionamos la pestaña Especiales. En Especiales vamos a Innovadores y en Innovadores nos va a aparecer el Cubo. Acá en el Cubo va a aparecer Caminos de Jordán y le damos Iniciar experiencia. Me voy contento del pueblo a cumplir con mi labor. En el corazón del cañón del Chicamocha en Santander hay un pueblo que parece detenido en el tiempo. Se llama Jordán Sube y es el municipio con menos habitantes en el casco urbano de Colombia. Durante el siglo XX fue un importante punto de comercio y político de la región. Llegó a tener más de 10.000 habitantes, pero la historia cambió cuando la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades hicieron que muchos de sus habitantes emigraran a otras ciudades. Hoy tan solo 56 personas viven en sus calles de piedra y adobe, rodeadas de montañas y silencio. Yo decía, esta va a ser mi mujer, le decía a los otros, y esta fue de veras. Sin embargo, este pueblo no se ha rendido ante el olvido. Sus habitantes se aferran a sus tradiciones, su fe y su esperanza. Yo me considero una mujer muy trabajadora. He guerreado desde pequeña. Es un pueblo que nos invita a valorar nuestras raíces, nuestra identidad y nuestra cultura. Historias que podrá explorar a través de RTBC Play. Así que, Laura, televidentes, la invitación está abierta para que nos acompañen el próximo domingo a las 2 de la tarde para el lanzamiento de la tercera temporada del Cubo en el Pabellón Colombia. Juan Sebastián Ramírez, RTBC Noticias, conectados 24/7 con las noticias culturales. En 4.654 pesos cerró el precio del dólar, lo que representa un incremento de 102 pesos. A $1.92 se cotizó la libra de café colombiano en la Bolsa de Valores de Nueva York. El precio interno de la carga subió 23.000 pesos y llegó a 2.013.000 pesos. 2,9 billones de pesos sumaron las ganancias del Banco de la República en marzo, es decir, aumentó frente a febrero pasado. 1,4 millones de visitantes no residentes llegaron al país entre enero y marzo, es decir, aumentó 49% según el Ministerio de Comercio. La Corte Suprema abrió investigación al excongresista del Partido Conservador Orlando Clavijo por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito de servidor público. Más hechos del día en un minuto.
Fue extraditado desde España Freddy Castillo, alias Pinocho, quien presuntamente sería cabecilla del grupo delincuencial organizado Los Pachenca. Se le señala también de ordenar homicidios y cobros extorsivos en el norte del país. Un juez envió a prisión a Anaís Castro, mujer de nacionalidad venezolana, señalada de seducir a hombres y drogarlos para robarles dinero, relojes y celulares de alta gama. A una de sus víctimas, un ciudadano estadounidense, le habría robado su mascota. La Procuraduría abrió investigación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y su secretario de Gobierno por presunta omisión frente al hacinamiento en centros de detención. Al parecer, no han brindado garantías para las personas privadas de la libertad. Personal del IMPEC logró incautar más de 500 botellas de licor, 10 celulares, 1 kilo de marihuana y 1 libra de cocaína en operativos de control de ingreso a la penitenciaría La Picota. Los elementos iban a ingresar en un furgón. Llegamos a oportunidades. Atentos porque la Comisión Fulbright Colombia tiene becas para estudiar maestrías y doctorados en Estados Unidos. Acá les contamos cómo aplicar. En oportunidades de maestrías y doctorados en Estados Unidos, vaya a la página fulbright.edu.co. De clic en la opción Becas Fulbright de posgrado corte 2024. Acá se desplegarán 6 categorías a las que pueda aplicar, como becas MinCiencias, afrodescendientes, desarrollo agrícola y rural, comunidades indígenas, entre otras. Atentos, deberán dar clic en la opción que más les interese, seleccionar la pestaña Cómo aplicar y seguir el paso a paso. Y mucho ojo, tienen plazo de aplicar hasta el 12 de mayo de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Seguimos con más deportes porque la ministra justamente de Deportes, Astrid Viviana Rodríguez, confirmó que sí se van a jugar los Juegos Nacionales, sí se van a realizar pese a las alertas de la Procuraduría por los retrasos en los escenarios deportivos. La Procuraduría citó a la ministra del Deporte, a los alcaldes de Pereira, Armenia, Manizales y al gobernador del Quindío para que expusieran los avances en las obras de los escenarios deportivos donde se llevarán a cabo los Juegos Nacionales. Aún se mantienen las alertas por parte de la Procuraduría General de la Nación, principalmente porque los cronogramas están demasiado ajustados. La ministra del Deporte manifestó que están trabajando para la aprobación de nuevos recursos para concluir las obras. Los Juegos Nacionales se realizan, tenemos un plan B en caso de que alguna infraestructura que se ha detectado está en riesgo. Toca cambiar la disciplina deportiva para otro escenario, pero seguimos en la región. Por su parte, la Procuraduría continuará haciendo seguimiento a las 23 obras y de haber incumplimiento en los contratos darían apertura a una investigación. El Ministerio del Deporte ha establecido que se pueden recibir en un 80 o 90% para que se puedan realizar los Juegos Nacionales. Las autoridades locales señalaron que tienen planes para lograr el cumplimiento de los compromisos con los deportistas. Bueno, y esta noche los saludo desde la Feria Internacional del Libro. Estamos aquí en el stand de RTVC Noticias, así que si pasan por ahí, salúdanos, que siempre queremos verlos. Y me acompaña alguien que está por tercera vez en este noticiero, pero siempre viene a hablar de cosas diferentes, además no nos cansamos de escucharla, que es Pilar Quintana. Viene a la feria con este libro que se llama Coleccionista de Polvos Raros. Pilar, bienvenida. Hola, qué gusto estar otra vez acá en el noticiero, aunque en otro lugar. Pilar, hablemos de este libro que es una reedición y que antes tenía una portada diferente. ¿Cómo era la portada de la primera vez que se publicó esto? ¿Hace cuántos años? Uy, se publicó por primera vez hace 16 años, en el 2007, y la portada era una foto de la Sexta, de la famosísima avenida Sexta en Cali, con letreros de neón, gente en la calle, en medio de la rumba, muy chévere. Como fiesta. Como fiesta. Y la segunda edición, que fue española, tenía un corazón con un encendedor prendido en fuego, muy chévere. Y esta tiene estas dos calaveras. Esta tiene esas dos calaveras que, si nos fijamos bien, son un corazón. Ah, también. Sí. Bueno, antes de que nos cambien el canal y se escandalicen, Coleccionista de Polvos Raros es una historia que ocurre en Cali sobre la Flaca, que es la protagonista. De hecho, son dos protagonistas. Uno durante la primera mitad del libro, que es la Flaca, y durante la segunda mitad del libro, el mono que está enamorado de la Flaca, ¿cierto? Exactamente.
Sí, y la flaca que está enamorada de la amiga, del amigo del mono. Del es amigo un guapo. triángulo amoroso, no correspondido, en una Cali. Pasan dos momentos, a principios de los 90, cuando el cartel de Cali estaba en pleno apogeo, y a finales, cuando estaba desarticulado y los Rodríguez Orejuela ya estaban presos. Y cada uno de esos personajes le cuenta a uno un lugar de Cali diferente en la esfera social. Sí, nos habla de una sociedad segregada, donde hay dos lugares muy distintos y opuestos, el lugar de la gente empobrecida y el lugar de la gente de bien, de la gente rica, pero pasa algo, y es que llega el narcotráfico y un poco hace que haya un ascenso social y que las personas de abajo puedan subir, y luego cuando llega la crisis del narcotráfico, pues resulta que la gente que estaba arriba empieza a caer. Hablemos ahora un poco de por qué volver a reeditar un libro que escribió una Pilar muchísimo más joven, con otra visión de la literatura, de hecho con otro estilo, ¿no? Porque si uno compara este con Los Abismos es bastante distinto. Sí, bueno, este fue un libro que en su momento le fue bien, ¿no? Recibió un premio en España, tuvo lectores y lectoras, que nos habla justo de esos temas, de la desigualdad social, de los otros géneros, de la diversidad de géneros, y que nos habla de la intolerancia y de la desigualdad. A veces uno dice, los libros envejecen mal, cuando uno habla de ciertas cosas, como, no sé, dice Instagram, Twitter, uno dice, no, lo leen en 30 años y no entienden nada de esto. ¿Pasa con Colección de Polvos Raros? ¿Hay algo que usted ve ahí que diga, esto envejeció súper mal desde la primera vez que lo escribí? Yo creo que sí, seguramente las hay, pero yo pienso que las novelas son el reflejo de una época y que hay que dejarlas como son, ¿no? Un poco, pues, no sé, si nos vamos a meter en un tema espinoso, el de estas reediciones que están haciendo de libros clásicos o clásicos contemporáneos, donde les cambian cosas para que funcionen mejor para el público de hoy, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que la literatura es una ventanita a un mundo, ¿no? Y entonces los libros nos permiten mirar a través de una ventana e irnos a esa época y vernos cómo pensábamos y cómo éramos y qué había. Bueno, en este contamos Cali, en Los Abismos contamos Cali, en La Perra contamos todo el Pacífico, el Chocó. ¿Qué más le gustaría contar a usted? O sea, el próximo, ¿qué esperamos? ¿Que pase en dónde? ¿O no Yo sabemos? creo que el próximo va a pasar en el mismo universo narrativo de La Perra. Estoy otra vez metida en ese mundo y bueno, no quiero contar mucho más porque es una novela en la que estoy trabajando y me da miedo salarla. Pero entonces prométame una cosa, que cuando esa novela salga, nos vamos a volver a ver en RTVC Noticias, en el set allá con el piano, para hablar de la nueva novela que pasa en el Pacífico. Me parece perfecto. Pilar, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RTVC Noticias. Usted es recomendadísimo, Colección de Polvos Raros, y usted cada que quiera venir a contarnos cosas, nuevas novelas o a charlar, aquí la esperamos. Muchas gracias. Y con esta entrevista despedimos nuestra emisión central de RTVC Noticias para hoy. Como siempre ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a mediodía y 7 de la noche. Que descansen. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central.